¿Cuál es el gran misterio, mis hermanos? Vamos a ir en el transcurso del tema, en el desarrollo del tema, memorizando versículos bíblicos. Es muy importante, mis hermanos, como iglesia, memorizar, porque la memoria nos hace recordar en esos momentos cuando necesitamos fortalecernos en Cristo, sacar esos versículos. Colosenses 1:26. ¿Qué dice Colosenses 1:26? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y veíamos también que eso se alinea con nuestra identidad. ¿Y cuál es nuestra identidad ahora? Gálatas 2:20. Mas ya no vivo yo, sino que Cristo es quien vive en mí. Y también veíamos que nuestro propósito para el cual fuimos llamados. ¿Cuál es nuestro propósito? Conocer a Cristo, crecer en el conocimiento de Cristo y darlo a conocer, llenar la tierra de la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, recordemos que no es cuánto hacemos, sino cuánto crecemos en el conocimiento del Hijo. Y cuánto permitimos que esa obra divina, que solo la puede hacer el Espíritu Santo, se manifieste en nosotros. Vamos a Mateo 7:21. En Mateo 7:21 dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, y entonces les diré: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí está clarito por qué no es hacer, sino ser. Está súper claro que nosotros tenemos esa comunión con Cristo para ser uno con Él, ¿sí? Y para manifestarlo al mundo. Amén. Hablamos también de algunos sistemas religiosos que nos mantuvieron a nosotros por muchos años en condenación, en dependencia, en estructuras, en cursos, en temas, en seminarios, ¿cierto? Pero nunca nos enseñaron a vivir desde la fuente, mis hermanos. No nos enseñaron eso. Nos enseñaron obediencia, nos enseñaron religiosidad, pero no nos enseñaron a vivir desde la fuente. Y lo lindo de vivir desde la fuente es que Cristo es el que vive en nosotros y Él es nuestra fuente, amén. Damos gracias hoy porque podemos vivir cada día no desde el esfuerzo ni de la religiosidad, sino desde el conocimiento del Hijo de Dios. ¿No les parece maravilloso? Es maravilloso saber que Cristo es quien mora en nosotros y que somos la habitación del Espíritu Santo. Eso es súper poderoso. Recordemos entonces, mis hermanos, cuál es nuestra realidad rápidamente. Lo primero que veíamos la vez pasada es identidad. Naturaleza de Cristo en nosotros. Cristo es nuestro ADN, es nuestra respiración. Yo les daba el ejemplo del agua. Cuando yo me tomo el agua corre por mis venas y reactiva y renueva y mueve todas mis células y me da salud y me da todo lo que yo necesito. Así es Cristo en nosotros. Cuando nosotros recibimos al Señor, nosotros ya tenemos el ADN de Cristo. Y es nuestra respiración, es que abrimos los ojos y pensamos en Cristo y cerramos los ojos para dormirnos y pensamos en Cristo. Respiramos Cristo. Y algunos versículos que tengan allí para su casa, para que los estudien, de identidad: Génesis 1:27, creados a imagen de Dios. Efesios 1:4, elegidos y adoptados como hijos. ¿Por qué es importante, mis hermanos, los versículos? Porque ahí es donde nos posicionamos en la oración. Cuando decíamos no sabemos cómo orar, recordemos que ya lo hemos venido estudiando. Oramos la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:9, somos linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, familia de Dios. Colosenses 3:3, nuestra vida está escondida en Dios. Entonces, si nuestra vida está escondida en Dios, mis hermanos, ¿quién nos puede atacar? ¿Quién nos puede derrumbar? Lo segundo era, amar se convierte en la expresión espontánea. Yo amo por lo que soy, yo amo porque Cristo está en mí y Cristo es amor. No tengo que hacer esfuerzo, no finjo amar a alguien, no lo hago para que la gente me vea y me reconozca y me diga, uy, cómo ama de bonito Paola. No, es porque es Cristo mi naturaleza y eso es lo que fluye en mi espíritu, amén. Veíamos también que la santidad dejó de ser una meta, porque estábamos corriendo para alcanzar la meta de la santidad. Cada día yo tengo que ser más santo. No,
Cada día yo soy más santo porque es la manifestación natural del que está dentro de mí y del que vive en mí. Veamos la libertad. Somos libres por lo que Jesús hizo en la cruz, no por lo que nosotros hacemos. Pecado, enfermedades, esclavitud de la naturaleza corrupta se quedó en la cruz del Calvario. Y ahora somos una nueva creación. Vimos también que nuestros tropiezos no definen lo que somos. Nuestros tropiezos, no hay condenación, dice la palabra, para los que estamos en Cristo. Si tropezamos, vamos a oración en el lugar secreto, le damos gracias al Señor por lo que Él hizo en la obra redentora y seguimos adelante. Amén. Y veíamos que una manifestación de que nosotros vivimos a Cristo es la quietud a pesar de las circunstancias. Cristo es mayor que cualquier problema. En 1 Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces esta es una palabra muy poderosa, porque cuando vienen todas esas circunstancias, yo me apropio y digo: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Como veíamos en el estudio, es un león sin garras ni dientes el enemigo. No tiene cómo pelear porque está vencido. Y recordábamos también cómo se vive esto en la práctica cuando lidio con temperamentos, con personas, con presiones en el trabajo, con conflictos en la familia, con limitaciones humanas. Y es que yo tengo ya acceso directo a la fuente de vida. Entonces debemos vivir desde la fuente correcta. Cuando enfrentamos esas situaciones, esas circunstancias, en lugar de reaccionar en el temperamento natural, en las técnicas de comunicación, en lo que me dijo el amigo, en lo que me dijo el psicólogo, yo me detengo y pienso y reconozco lo siguiente: Cristo en mí sabe cómo amar en esta situación. Cristo en mí sabe cómo responder ante esta circunstancia. Permitimos, mis hermanos, que la naturaleza de Cristo se exprese a través de nosotros. ¿Sí lo hemos ejercitado? Amén. Este es el ejercicio que día a día hacemos y nos ejercitamos. Ahora sí voy a empezar, como dice Néstor. Continuando con el tema, mis hermanos, de Cristo en nosotros, vamos a profundizar un poco más en cómo es vivir desde esa fuente correcta, cómo es vivir desde Cristo. Por tanto, he titulado mi prédica de hoy: El gobierno del Espíritu. Mis hermanos, la vida del Espíritu se encuentra en las Escrituras. No hay otro lugar donde usted pueda encontrar la vida del Espíritu. No está en el yoga, no está en el cosmos, no está en la angeología, no está en el tarot, no está en el ejercicio físico, no está en el médico, no está en el psicólogo. Está aquí. Aquí está la vida del Espíritu. Jesús, antes de ir a la cruz, les hablaba a sus discípulos de la importancia que tenía vivir en el Espíritu. En Juan 16:13 dice la palabra: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y les hará saber las cosas que habrán de venir. Miren el lenguaje actual como dice: cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad. A los hijos de Dios no nos pueden engañar, porque hay un Espíritu que nos da discernimiento. Él los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios Padre. El Espíritu que vive dentro de nosotros, que mora dentro de nosotros, escucha la voz del Padre. Y les enseñará lo que está por suceder. ¿No les parece maravilloso que el mismo Espíritu le hable y diga: vas por aquí, tienes que coger por aquí, quédate quieto, calla, respira, siéntate? Imagínense, ese es el gobierno del Espíritu. Nos guía el Espíritu a toda verdad para no ser engañados. Nos dice lo que quiere decirnos y nos da discernimiento para saber lo que está por suceder. Hoy en día, mis hermanos, muchos cristianos viven desde su alma,
En muchas iglesias hay personas viviendo desde su alma. Aquí no pasa, ¿no? Acá todos vivimos por el Espíritu. Y el alma son las mentes, las emociones, la mente, la emoción y la voluntad, ¿sí? Entonces las personas que caminan por el alma están tratando de pensar correctamente, de sentir apropiadamente y de tomar buenas decisiones. Y cuando fallan en cualquiera de estos tres aspectos, se sienten derrotados espiritualmente. Por eso es que vivir por el alma no nos da la victoria. Por eso es que decimos, pero ¿por qué si yo estoy haciendo las cosas bien? ¿Por qué si yo estoy caminando bien no suceden? Porque por el alma vamos a sentirnos derrotados si cualquiera de estas tres cosas falla. Y es por eso que les ha costado a muchas personas vivir por la palabra y experimentar al Cristo vivo y sobre todo vivir de victoria en victoria todos los días. Cuando entendemos que Cristo es nuestra vida, descubrimos que tenemos esa fuente de vida que no depende del desempeño del alma, de lo que yo siento. Porque nuestro espíritu permanece perfecto, sabio, santo, irreprensible, sin mancha, como dice la palabra, amoroso, poderoso y con todos los frutos. Él permanece así, todo el tiempo, Él no cambia, Él no es volátil, pero las emociones, sí. La pregunta en esta mañana es, ¿vivimos por el esfuerzo del alma o vivimos por el espíritu? Vamos a ver. Entonces vemos que el alma es el centro de las emociones, el intelecto y la voluntad, pero el espíritu es donde habita Cristo. Nosotros somos la habitación de Cristo. Y la vida de resurrección, recuerden que en la palabra dice que juntamente morimos y resucitamos con Cristo. Y al resucitar con Cristo, esa vida de resurrección no brota del alma. Esa vida de resurrección brota del Espíritu. Y como hablábamos también, muchos cristianos hoy están equivocados creen que madurar espiritualmente es aprender más, hacer más, resistir más, dar más. Pero el crecimiento, mis hermanos, no lo da el crecimiento del alma, ni las capacidades del alma. El crecimiento lo da el conocimiento de Cristo y la expansión de la vida de Cristo. Como yo permito que Él se manifieste en mí. Y esa expansión no puede ser por esfuerzo, tiene que ser por fe. Y fe es creerle a Él. No se trata de lo que yo pueda hacer para Dios, sino de lo que Él ya hizo en mí. Y de lo que dice la palabra, que yo soy, que Él me ha dado, con las bendiciones espirituales que me bendijo, con todo lo que está aquí, es creer esa palabra. Entonces, mis hermanos, es fundamental tener en cuenta lo siguiente para que el Espíritu pueda gobernar. Primero, cuando nosotros recibimos al Señor, tuvimos un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento fue genuino. Debe ser un arrepentimiento genuino. No se trata de solo sentir pesar, ay sí, Señor, la embarré. No, perdóname, y mañana otra vez, no, y otra vez hoy la embarré, no. Se trata de que el corazón duele cuando uno le falla al Señor, porque es que Él dio hasta la última gota de su sangre por nosotros, por amor a nosotros. Entonces se trata de reconocer que hemos pecado, se trata de aborrecer el pecado y, como les decía en una de mis prédicas, cambiar el rumbo. Porque yo me puedo arrepentir, pero seguir viviendo igual. Hay que tomar decisión de cambiar el rumbo. Ese cambio de rumbo no lo hace uno en las fuerzas. Ese cambio de rumbo lo hace el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hace el Espíritu Santo? Cuando hay la segunda cosa, rendición. Rendición es que, como dicen así las señales de tránsito, hermano, ceda el paso al Espíritu. ¿Sí? Si han visto que los carros pasan, ceda el paso. Asimismo, yo cedo el paso al Espíritu. ¿Para qué? Para que mi mente, mis emociones y mi voluntad sean gobernadas por el Espíritu de Dios. Implica renunciar al yo. Implica entregarse por completo. Implica soltarse por completo. ¿Para qué? Para que Cristo nuestro Señor sea quien dirija nuestra vida.
Esa es la rendición. No es en nuestras fuerzas. No es en lo que nosotros podamos hacer, en lo que nosotros sepamos, en la teología que hayamos aprendido. Es en el Espíritu de Dios. Como veíamos en la enseñanza que nos traía Néstor, las dos enseñanzas pasadas, en Efesios 6:10, que veíamos la armadura de Dios. Por eso dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El Señor no dijo fortalézcase en el yoga, en el psicólogo, en el tarot, en la angiología, lo que le dice su amiga. No, fortalécete en mí, dijo el Señor, ¿sí? Y en el poder de su fuerza. ¿Dónde está el poder de la fuerza de Dios? En nosotros. Vive y mora en nosotros. El Espíritu Santo es el poder para poder afrontar todo lo que el mundo nos quiera venir a influenciar y atacar. ¿Ok? La tercera cosa es comunión. Ya hemos visto que sin comunión no hay nada. Hermanos, sin intimidad no hay nada. Si yo no aparto una hora de mi tiempo, media hora, 5 minutos, 2 minutos, el Espíritu lo guía a orar, a agradecerle al Señor por lo que Él ha hecho, a posicionarse como hijo de Dios. Si no hay intimidad, si no hay oración, no hay transformación. Por eso hay muchas personas que llevan en el Evangelio 30, 40 años y no han sido transformadas, porque no hay esa intimidad. Entonces, ¿para qué oramos la palabra? Para posicionarnos en lo que ya Dios dice que somos y en lo que Él nos ha dejado aquí escrito en la palabra. Lo otro que tenemos que hacer es descansar. Cuando el Espíritu gobierna, yo descanso. Saber que Él mora en nosotros. Mateo 11:25. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso a vuestras almas. Él dice que da descanso a nuestra alma. Entonces, si el Espíritu gobierna, el alma descansa. Prácticamente lo que nos quería decir el Señor ahí es: ustedes viven angustiados, preocupados, afanados, vengan a mí, que yo les doy descanso. Acepten, eso de lleven mi yugo es acepten una condición de obediencia y rendición y encontrarán descanso. Eso es lo que nos está diciendo con lleven mi yugo. Acepten una condición de obediencia y de rendición y encontrarán descanso para sus almas. Lo otro es confianza. Creemos en Cristo, y creer en Cristo es fe en lo que Él es y en lo que Él hizo por nosotros. En eso creemos y nos afirmamos. Pero creerle a Cristo es confiar en su palabra. Es vivir según lo que Él dijo. Entonces, si yo no sé cómo confiar en Dios, si yo estoy afanado, preocupado, ¿a dónde me voy? A la palabra, a la fuente. Y puedo abrir Isaías 41:10, donde Él me dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O puedo ir al versículo que hoy leí a Néstor, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí, mis hermanos, es cuando el Espíritu gobierna, porque cuando vienen las circunstancias, yo me paro y me posiciono y me apropio de esta palabra. Y no me dejo mover de ahí, no me dejo sacar de ahí. Porque eso es lo que quiere el enemigo con la carnada, que yo muerda el anzuelo y sacarme de esta posición. El confiar en su palabra, entonces, mis hermanos, nos conecta con una victoria permanente. El confiar nos da la victoria. El confiar en Él nos da la victoria. Dice la palabra en 1 Corintios 15:57, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Dice la palabra en 1 Juan 5:4, porque todo aquel que nace de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Versículos de victoria. Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Si yo oro de esta manera, si yo me posiciono, si yo le abro mi corazón en total transparencia, sinceridad al Señor y le digo, Señor, de verdad llegó esta emoción, tengo esta emoción, pero tu palabra dice que somos más que vencedores por ti, que nos amaste. Ahí es cuando el Espíritu gobierna. Nuestra vida, mis hermanos, nuestra nueva vida, aparte de que el Espíritu gobierne y que el alma se reduzca, también sabemos que hemos muerto a la carne, lo cual es la naturaleza corrupta, que lo hemos visto en muchas prédicas. En Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces ahora, ¿quién dirige nuestra vida? El Espíritu. Esas cosas de la naturaleza corrupta ya no deberían estar porque están muertas, las crucificamos, las llevamos a la cruz y murieron junto con Cristo. En Romanos 8:5 dice la palabra, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La semana pasada en el trabajo estamos haciendo unos talleres bien lindos con mi equipo de trabajo. Y la mayoría de personas, yo les pasé unas tarjeticas para que escribieran qué quisieran tener. La mayoría escribió, quiero tener paz. La gente que no conoce a Cristo hoy no tiene paz. Y esa paz solo la puede dar el Espíritu. Es vida y es paz. Dice el versículo 9 ahí también en Romanos. Todo el capítulo 8 de Romanos es viviendo por el Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces es fundamental, mis hermanos, para poder disfrutar el reino en la tierra, vivir por el Espíritu. Y también dice ahí en el 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Guiados por el Espíritu. Nosotros escuchamos, obedecemos la voz de Dios. Y cuando se vive desde el Espíritu, producimos fruto. Producimos. Es algo natural que se manifiesta de lo que yo soy, de mi identidad y del vivir en el Espíritu. El no entender esto, mis hermanos, nos puede llevar a vivir una vida sin disfrutar la plenitud de Cristo. Cuando aquí cantamos Cristo es mi plenitud, cuando aquí hablamos de que Cristo es nuestra plenitud, ¿qué estamos diciendo? Que si yo estoy gobernada por el Espíritu, ese fruto se da naturalmente, se manifiesta. El fruto del Espíritu lo vemos en las cartas de Pablo en Romanos también. Entonces, ¿por qué nos resulta tan difícil vivir desde el Espíritu? Primero, porque no hemos aceptado que el alma debe ser reducida y el que debe gobernar es el Espíritu. El alma no puede ser destruida porque las emociones están y las emociones llegan. Pero cuando el Espíritu gobierna, las emociones se someten al Espíritu. Esa es la diferencia. Entonces, el alma puede aprender muchas cosas sobre Dios, pero nunca va a poder producir la vida de Dios. Porque quien produce la vida de Dios es el Espíritu. Entonces yo puedo cantar, orar, predicar, organizar actividades,
viviendo desde el alma, pero si no estoy gobernada por el espíritu, todo eso es esfuerzo religioso, no expresión divina. Recordemos que nuestra nueva naturaleza y nuestra nueva vida es expresión divina. Y a veces pues no todo lo que parece espiritual es espiritual. Por eso vemos tantas iglesias viviendo en esto y no realmente en el espíritu. Hay expresiones también que parecen gozo pero no son gozo. Porque puede ser que uno esté feliz y se ría, pero no tiene tranquilidad. El peligro es que si vivimos alimentando el alma y el espíritu permanece débil, inoperante e ignorado, pues no vamos a lograr la victoria. O sea, no podemos avanzar. Y entonces, ¿cómo vivimos desde el espíritu, mis hermanos? 1. Aceptemos que no podemos producir la vida cristiana. En Juan 15:1-5 dice: el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podréis hacer. Nada. Entonces, Él es quien produce la vida en nosotros, y separados de Él, nada somos. Lo segundo, dependencia total. No tratemos de agradar a Dios desde el esfuerzo. Nosotros ya le agradamos al Señor, somos sus hijos, Él está agradado con nosotros. Somos sus hijos amados en quien Él tiene complacencia. Entonces no tenemos que hacer cosas para agradar a Dios. Lo tercero, mis hermanos, es aprender a volver al Espíritu. O sea, aprender a reconocer cuando de verdad yo estoy actuando desde la mente, desde la emoción o desde mi voluntad, desde mi yo. Y volver al Espíritu donde Cristo habita. Porque el Espíritu, mis hermanos, no se va y viene. El Espíritu siempre está ahí, pero puede estar adormecido. Y cuando está adormecido es cuando yo estoy alimentando más otras cosas que mi propio espíritu. ¿Y cómo alimenta uno el espíritu? Con oración, con la palabra, con la alabanza. Así se alimenta el espíritu. Entonces, si Cristo habita en mí, yo tengo que manifestar ese fruto del que habita en mí. Pero si no estoy siendo gobernada por el Espíritu, pues no voy a manifestar ninguna obra del Espíritu, voy a manifestar lo que mi alma está sintiendo. Entonces, cuando uno es gobernado por el Espíritu, uno no ora desde la ansiedad, uno ora desde la comunión, desde el amor, desde el ser uno con Cristo, del deleite y el placer que da estar horas y horas hablando con Él y cerrar los ojos y estar con Él, estar en su presencia. El servicio no es de la obligación, sino desde la vida. Yo sirvo porque estoy manifestando la vida de Cristo. Él vino a servir. Hablamos no desde el deseo de convencer, sino desde el fluir del Espíritu. Cuando uno habla desde el Espíritu, el mismo Espíritu es el que convence. No tenemos que hacer esfuerzo. Recordaba yo con mi anterior jefe en mis reuniones de trabajo, que todos entraban a una reunión y el uno hablaba y el otro ponía el punto de vista y el otro también y no sé qué, y yo me quedaba calladita. Pero mi espíritu a mí me decía cuándo hablar y qué hablar. Y cuando el espíritu me decía, es ahora y vas a decir esto, mi jefe decía, se hace lo que dijo Paola. Chévere, ¿cierto? Que todo funcione así es maravilloso. Porque es el Espíritu que nos guía, porque las otras personas ven, quieren ganar reconocimiento, quieren competir, pero el Espíritu es paciente, el Espíritu es tranquilo, y cuando estamos gobernados por el Espíritu, Él es el que nos reconoce, no necesitamos reconocimiento humano. Amén. Entonces también hemos visto que comunión constante no es que yo estoy orando todo el día, pero sí estoy conectado con el Espíritu todo el día, en todo lo que hago,
en todo lo que hago y en toda circunstancia estoy conectada con mi espíritu. Es esa conciencia espiritual de que yo estoy hablando permanentemente con mi espíritu y estoy escuchando la voz de Dios y me estoy dejando guiar por lo que Él me está diciendo y no por mis emociones. Es permitir que Él actúe. Entonces le hemos cedido, como decíamos ahorita, ese lugar al Hijo de Dios, a Cristo, que es el Espíritu que mora en nosotros. Y cuando esto pasa, se vuelve una realidad en nuestra vida. Y ahí es cuando empezamos a vivir la palabra. Y ahí es cuando no hay lucha. Yo no lucho diariamente con mi alma porque el que gobierna es mi espíritu. Y si mi espíritu está gobernando, el alma no tiene nada que hacer sino someterse al espíritu. Amén. Entonces ya no pelea el alma, no estamos en tensión, no tratamos de controlar las emociones, sino que es el mismo espíritu el que nos lleva, nos direcciona, nos dice a dónde ir, nos dice qué hacer y cómo hacerlo. Hay descanso, hay paz y hay libertad. Esas son las señales de una persona que la gobierna el espíritu. Descanso, paz, libertad. Cuando el espíritu gobierna, la vida cristiana entra en una dimensión nueva. Ya no se trata de cuánto hacemos, ni de qué tan rápido lo hacemos, sino de quién lo está haciendo en mí. Y ese es el espíritu. Hay comunión ininterrumpida todo el tiempo. Yo estoy hablando de Cristo, yo estoy ayudando al que me necesita, yo estoy mirando a quién le hablo, pero es un fluir, no es una obligación, no es por ganarme algo. Es vivir desde la fuente. Juan 7:37 dice en la palabra: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ríos de agua viva solo por creer, hermano. Solo por confiar en esto que dice acá, en su palabra, creer en sus promesas, creer en lo que Él dice de mí, creer en lo que Él hizo en la cruz, solo por eso. Y corren ríos de agua viva, y la gente lo nota, y la gente te dice: oiga, pero Nancy, ¿usted qué hace que está tan joven? Y yo les digo: Cristomicina, la mejor crema para las arrugas, ¿sí o no? Esa es la mejor. Y alguien me dijo esta semana: oye, pues sigue así porque hace 10 años no te veía y estás igualita. Le dije: sí, Cristomicina, sí, buena esa crema. ¿Ve? Entonces vivimos sanos, vivimos rejuvenecidos, vivimos en gozo, vivimos en paz, vivimos en tranquilidad y vamos por la vida haciendo nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Manifestar a Cristo, darlo a conocer a otros. Entonces, cuando dice de su interior correrán ríos de agua viva, ese interior del que habla la palabra no es el alma, es el espíritu. Porque muchos cristianos hemos nacido del Espíritu, pero no han aprendido a vivir por el Espíritu. Amén. Es diferente haber nacido del Espíritu y vivir por el Espíritu. Entonces hay muchas personas que han recibido la vida divina, pero que no saben cómo permitir que el Espíritu gobierne, que actúe, que se exprese, y entonces viven frustrados porque sienten que no avanzan, porque sienten que no llegan, porque siempre caen en lo mismo, porque sienten que tienen tropiezos permanentes. No experimentan las Escrituras, no experimentan la paciencia de la que habla 1 Corintios 13, el amor, nunca lo llegan a experimentar. ¿Por qué? Porque no han permitido que gobierne el Espíritu. Intentan vencer el pecado en sus fuerzas y no la logran. No la logran porque es que en nuestras fuerzas no es. Cuando dan un amor condicionado, débil, humano, y pues se van a sentir frustrados. Entonces esos síntomas no son señales de que no hemos nacido de nuevo. Muchos hemos nacido de nuevo, pero tal vez no todos hemos aprendido a vivir desde el Espíritu, desde la fuente correcta. Entonces la vida del Espíritu es la única que puede producir ese fruto, mis hermanos. No hay otra vida.
Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, mientras estemos en este plano terrenal, ¿qué vivimos? A Cristo, vivimos y respiramos a Cristo. Y si me muero mañana, pues me voy con Él, mejor todavía, ¿sí o no? Entonces, ¿de qué tememos? ¿Le tememos a la muerte? ¿Le tememos? No, somos salvos por su gracia. Y si nos morimos mañana, nos vamos con Él. Amén. Él no dijo vivir es seguir a Cristo ni servir a Cristo. Él dijo es vivir a Cristo. Es vivir a Cristo. Entonces, como ya estamos juntamente crucificados con Él, pues esa naturaleza corrupta ya no está. Y ahora lo que estamos es creciendo en el conocimiento del Hijo para que nuestro espíritu sea el que gobierne. No es tener el control, mis hermanos, no es querer hacerlo en mis fuerzas, no es hacer, yo hago todo bien y yo soy el duro para hacer estas cosas y yo puedo y yo soy el más fuerte. También en ese taller que les cuento, la gente decía, les decía yo, ¿cómo te ves en el espejo? Y las personas me decían, yo me veo fuerte, valiente, pero sabe que ellos no están siendo valientes porque tengan a Cristo, sino porque han aprendido a punta de golpes y esos golpes los han hecho fuertes. Entonces son fuertes, pero tienen un hueco en el corazón de tanto daño que solo puede sanar el Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, la vida cristiana solo comienza cuando termina el yo. Así como un árbol no se esfuerza por dar fruto, el cristiano tampoco debería esforzarse. El árbol da fruto porque tiene vida y tiene raíces. Y el creyente da fruto porque tiene a Cristo. Pero si el alma está en control, la vida queda bloqueada. La mente y las emociones y la voluntad pueden ser herramientas útiles, pero jamás podrán reemplazar a la fuente que es Cristo. Entonces, mis hermanos, ¿cómo saber si vivo desde el Espíritu? Cosas prácticas que ustedes deben identificar, que todos los días identificamos todos. El alma actúa desde la necesidad de aprobación, desde el deber, desde el miedo al fracaso, desde la emoción y desde la lógica. El espíritu actúa desde la comunión, desde la paz, desde la dirección del Señor. El alma reacciona, el espíritu discierne. El alma se apura, el espíritu espera. El alma se fatiga, el espíritu reposa. El alma siempre quiere moverse a hacer, a producir y a demostrar. El espíritu no está apurado, el espíritu fluye. El espíritu tiene el ritmo del cielo. Y cuando un creyente aprende a vivir en esa sintonía, su vida se llena de estabilidad. No de estabilidad emocional, sino espiritual. A veces el ritmo del cielo para muchos, pero Señor, ya pasaron 10 años y nada. El idóneo no ha llegado. ¿Y para cuándo el anillo como Jennifer López? ¿Cierto? Y hay gente que se desespera y hay gente... Pero miren que el Espíritu es quien elige, el Espíritu es quien orienta, el Espíritu... Y a veces ese ritmo del cielo, muchas personas en su humanidad no lo pueden entender. Que ha pasado tiempo y de pronto no se han dado cosas que... Son añadiduras que estamos buscando terrenalmente finalmente, que son añadiduras para lo terrenal, pero que uno en su afán o en su acelere o en querer vivir esa experiencia, pues a veces puede tomar decisiones que no son del espíritu y ahí es cuando entra el conflicto. Hay paz incluso en medio de la presión. Hay dirección en medio del caos. Eso es lo que pasa cuando somos gobernados por el Espíritu. Hay descanso incluso cuando el trabajo es intenso, porque es Cristo quien está viviendo en nosotros. Y Cristo no vive desde el esfuerzo, sino vive desde la plenitud del Espíritu.
El Espíritu nos da plenitud. Porque todo lo que nace del Espíritu permanece, pero lo que nace del alma se desvanece. Entonces ahí veíamos en algún momento cuando comparábamos lo terrenal con lo eterno. No podemos comparar lo terrenal con lo eterno porque es que lo eterno es otra dimensión, es lo sobrenatural. Y ahí es donde están nuestros ojos, ahí es donde deben estar puestos nuestros ojos. Vivir en el Espíritu se vuelve gozo, paz, libertad, descanso, propósito y fruto. Eso es lo que nos da vivir en el Espíritu. El creyente que ha descubierto vivir en el Espíritu, pues para él ya no hay lucha constante, sino hay un fluir continuo. No lucha para sentir la presencia de Dios porque ha aprendido a estar en su presencia. No se esfuerza por ser aceptado porque ya ha sido aceptado en el amado, nada más y nada menos que en el amado. No busca agradar a Dios con su rendimiento, sino que se rinde para que Cristo lo agrade por medio de su vida. Entonces, la vida cristiana no se vive desde arriba, sino desde adentro, permitiendo que el Cristo que vive en nosotros se exprese. El Espíritu, mis hermanos, no habla nunca en términos de suficiencia humana. El Espíritu no habla desde el alma, el Espíritu no habla desde la mente, desde mi voluntad, desde mi yo. El Espíritu habla desde lo que gobierna, que es Cristo en mí. El alma te dice, debes esforzarte más. El Espíritu te dice, descansa. El alma necesita ser renovada con la verdad del Espíritu. Porque en el Espíritu no hay competencia. En el Espíritu no ocurre nada de eso que le ocurre al alma. No hay rendimiento humano. Y para terminar, mis hermanos, ¿cómo volvemos al Espíritu? Lugar secreto. Si tú habías dejado de orar, vuélvete al Espíritu. Vuelve a apartar un tiempo para Dios. Tengo un amigo que me dijo, no, Pau, yo ya ni siquiera estoy orando. Una persona que conocí de años, de una iglesia cristiana. No, yo ya no oro. No, yo ya no tengo tiempo, yo ya... Sí. Yo le decía, mira hermano, vuélvete al Señor con todo tu corazón. Él conoce tu corazón y tú tienes un corazón de Dios y para Dios. Vuélvete al Espíritu, vuélvete a Él. Tu espíritu está ahí. Tú sigues siendo hijo de Dios, pero si el espíritu está dormido, hay que despertarlo. Lugar secreto, oración, intimidad, reconocer cuando hemos fallado, rendición, volver al centro, volver a la fuente, al reposo y al fluir. Es fundamental que nosotros, los hijos de Dios, vivamos en el Espíritu. Lo segundo es, la fe es clave. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? La fe es clave, el permanecer. ¿Para qué tenemos fe? ¿Para qué creemos? Permanecer en Cristo. Permanecemos en Cristo. Fe para dejar de confiar en mis fuerzas, para dejar de confiar en uno mismo. Fe para creer que Él es todo en todo, que Él es suficiente, que la plenitud de Él está en mí. Fe para no depender de lo que siento, sino de lo que yo soy y de quién vive en mí. Creer en Cristo como la vida suficiente para nosotros. Confiar que incluso cuando tropiezo, Él nunca falló y murió por mí. Confiar en eso. Y cuando yo entiendo eso, su sabiduría me guía. Porque cuando yo no puedo, su poder se perfecciona, dice la palabra. Entonces es una fe que no grita, que no se exalta, que no se agita. La fe descansa en el Espíritu. Cuando la fe descansa, el alma se somete. No empuja, no domina. Aprende a esperar, aprende a callar, aprende a obedecer.
Cuando el alma es gobernada por el Espíritu, mis hermanos, experimentamos verdadera armonía interior. El caos se convierte en orden, la confusión se convierte en claridad, el esfuerzo en gracia, y así cada parte de nuestro ser comienza a alinearse bajo el gobierno de Cristo. Ya no oramos como una carga, oramos como un fluir, ya no servimos por obligación, servimos con gozo, ya no se lucha por ser santo, permitimos que Cristo viva en nosotros, ya no corremos tras el éxito espiritual, sino que permanecemos en fidelidad. Esa es la diferencia, cuando el alma se rinde y el espíritu gobierna. La lógica del alma dice, si soy fuerte, Dios me usará. Si soy competente, Dios me aprobará. Si soy constante, Dios me bendecirá. Pero el espíritu dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y en esa debilidad, Cristo puede vivir en plenitud. Es vivir desde esa fuente, mis hermanos. ¿Por qué? No porque las emociones, la voluntad o la mente no tengan valor. Sí lo tienen, pero cuando están sometidos al espíritu, cuando el espíritu gobierna, el alma se rinde. No tiene de otra. La voluntad puede decidir por Cristo. La mente puede entender las cosas del espíritu y las emociones pueden responder al amor de Dios. Cuando el espíritu gobierna. Entonces muchos creyentes no progresan espiritualmente porque siguen viviendo desde el alma. Y esto lo que requiere es dependencia profunda con el Señor, de Cristo. Muchos quieren comprender antes de creer y el orden divino es inverso. El orden divino me dice, cree y luego te explico. Cree primero y después te explico. ¿Sí? Luego comprendemos. Primero se vive por fe y luego se ve el fruto. El alma dice, quiero controlar. El espíritu dice, quiero confiar. Y solo uno puede tener el trono. Amén. Entonces no se trata, mis hermanos, de eliminar el alma, sino dejar que el espíritu gobierne. Y eso sucede cuando tenemos la revelación de la cruz. De la cruz. Cuando ya no sabes qué hacer, dónde ir, cómo continuar, estás listo porque es el espíritu el que te va a guiar. Y esa es una vida cristiana genuina, mis hermanos. Que no depende de lo que haces, sino de lo que eres. Entonces, mis hermanos, el Señor quiere un pueblo que lo viva mediante la expresión orgánica, mediante lo que hay en nosotros, que es Cristo. Cristo como vida, Cristo como nuestra dirección, Cristo como nuestra fuerza y Cristo como nuestro todo. Porque el Espíritu no se guía por emociones, se guía por la verdad. Y la verdad es la palabra. Entonces no es por lo que sentimos, sino es por el Espíritu. Amados, esta es la única manera en que podemos disfrutar de la plenitud del reino en nosotros y poder llegar a impactar a los que están a nuestro alrededor, porque en cada uno de ustedes está la vida de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu bendita palabra. Gracias porque, Señor, hoy entendemos, Señor, que vivimos desde el Espíritu, Señor, que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones y todo está rendido al gobierno de Cristo. Y si tú no te has vuelto al Espíritu, dile, Señor, yo quiero volver a tener intimidad contigo. Yo quiero volver a orar, Señor, como cuando me enamoré de ti, como cuando te conocí. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste en esa cruz por mí. Gracias, Señor, porque yo ahora puedo manifestar tu vida en mí para que otros te conozcan, Señor.